Cara a cara aquí en el 91.5 de frecuencia modulada, en este programa de análisis, debate, de diálogo con Marcos Arana y su servidor Pablo Latapí. Hoy platicando sobre la línea 3 del tren eléctrico, del tren ligero, y platicando con los arquitectos Enrique Javier González y Carlos Enrique Martínez. O sea, aunque no conocemos los detalles del proyecto ejecutivo y sabiendo que ya en cualquier momento van a empezar las obras, debe tener una lógica. Ustedes como arquitectos, ¿qué es lo que creen que va a empezar a pasar en las próximas semanas de acuerdo al desarrollo de una obra tan importante? ¿Cuáles serían los primeros trabajos, las primeras obras que vamos a estar viendo aquí en la zona metropolitana y por dónde van a comenzar? No sé por dónde vayan a comenzar, dicen que por la zona de Zapopan, allá me imagino, allá después del periférico, allá en la zona de la carretera Juan Gil Tezistán, Preciado por se ahí, llama Juan esa Gil. avenida, ¿verdad? Me imagino, y deben de empezar con trabajos preliminares. Yo le pediría a la autoridad que nos informara también las obras de desvío, porque por menos que hablen si es una línea elevada, pues va a haber afectaciones. Y esa zona, recuerden, que es una zona que está altamente impactada, dado que en el Valle de Tezistán se han desarrollado una serie de fraccionamientos que obviamente la carretera a Colotlán, que hoy obliga a que la carretera a Colotlán le inviertan recursos federales, estatales y municipales, pues para arreglar todo el desastre que se armó con tantos permisos que hay en esa zona de fraccionamientos. Y esto tiene un flujo muy importante de vehículos que aunado a los que vienen de Tezistán y de Santa Lucía y todos estos fraccionamientos a lo largo de este corredor, obviamente que en las mañanas, en las horas pico, a mediodía o en la tarde, pues se va a ver fuertemente impactado. Y no se nos olvide también que otro de las vías de desfogue que tiene esa zona es por la avenida Aviación, que también está en construcción, y por el periférico. Entonces, si ustedes recorren el periférico en esa zona en las mañanas, pues van, pues qué zona 30 que le llaman, que quieren hacer, pues si todo Guadalajara anda alrededor de 25 kilómetros por hora, hombre, pues es una realidad, y más esas horas en el periférico. Entonces, yo creo que lo que debe de cuidar la autoridad en ese sentido, si es que inician por esa zona, es precisamente que nos avisen para que todos los habitantes de toda esa zona de Guadalajara, del área metropolitana de Guadalajara o en el municipio de Zapopan, pues tomen las precauciones debidas de accesos, obviamente, para que puedan llegar a sus trabajos a tiempo y que puedan hacer su desarrollo económico normal, por un lado. Por otro lado, pues obviamente si se está pensando en una línea elevada, pues obviamente tendrían que empezar con todos estos pilotajes o estas estructuras y quitar todos los estorbos, entre comillas, si se le puede llamar estorbos, que afecten a esta línea. Y hay zonas muy, muy complicadas que ustedes recorren la ciudad, pues no es una obra sencilla. Por ejemplo, por Ávila Camacho tienen una serie de torres de alta tensión que esas pues tienen que estar bastante retiradas de la línea, si es que ese es el caso. Tienen una serie de arbolados que quiero ver cómo le van a hacer en la zona de Laureles. Y obviamente todos los temas de los cruces con las estructuras que hay, como el periférico, como un puente que está por Plaza Patria y con el puente recién hecho de circunvalación. O sea, todo este tipo de edificaciones que ya existen, pues yo creo que las obras preliminares deben de ir en ese sentido de ir habilitando los tramos, debe de ser por partes para que la ciudad tenga los menos afectaciones posible, porque no se nos olvide que esta línea cruza la ciudad y va a crear una cicatriz en la ciudad. Entonces se tiene que planear con mucho cuidado, aunque no se va a hacer en un día, ni en 30 días, ni en 3 meses, pero sí se debe de hacer una verdadera planeación estratégica de la obra, porque de la otra manera lo que va a hacer es colapsar a la ciudad, y a veces estamos acostumbrados a hacer las obras al viva México, perdonando la expresión, y de esos ejemplos hay en toda la ciudad, donde de la noche a la mañana sin previo aviso cierran una calle, levantan el pavimento y a veces no hay ni siquiera alguna agente de vialidad. Inclusive yo les digo que hay niños héroes, ¿no? Hay un chango ahí con una banderita toreando los carros. Entonces no podemos caer en este tipo de situaciones. Yo creo que se debe planear con mucho cuidado. Yo espero que las empresas y las gentes que manejen este proyecto, los que lo deben de supervisar y que lo están contratando, pues tengan todo ese profesionalismo y que vean la forma en que se debe de tener las menos afectaciones a la misma ciudad, porque al final
No es que yo me tarde una hora más, no, estamos afectando el funcionamiento de una ciudad, que esto trae problemas económicos y sociales. No hay que perder de vista estos temas. O sea, lo que se desarrolla en una ciudad, y una ciudad se fundó por dos motivos. Uno, donde había agua, y segundo, por cuestiones económicas. Eso se fundó cualquier ciudad. Presidente del Colegio de Arquitectos de Jalisco, la vivienda, ¿qué vocación va a tener la zona aledaña a la línea 3 del tren eléctrico? ¿Vivienda, comercio o qué? Ambos. Ambos. En este caso deberá de tener un uso mixto. O sea, no todo el frente debe de ser vivienda, no todo el frente debe de ser comercio. Hay que darle vida. Definitivamente a esta avenida, y sobre todo dotarla de lo que deben de ser todos los servicios suficientes precisamente para poder desarrollarla como debe ser. Entonces creemos la densificación, porque no es redensificación, es la densificación que se tendrá que hacer, deberá hacer de manera muy cuidadosa, tomando en cuenta definitivamente las alturas, el coeficiente de ocupación, el coeficiente de utilización del suelo. Se deberá de analizar de una manera, creo que muy exhaustiva, para ver exactamente cuántos niveles, para poder también, otra vez, tener la imagen. ¿Los planes parciales actuales pueden funcionar? No, se tendrán que hacer algunas modificaciones. Hay unos que ya prevén parte de la densificación, hay otros que no. La parte central, que es la única, la que no se ha tenido al 100%, se van a tener que hacer esa modificación. ¿Qué opina el Colegio de Arquitectos con ese criterio de hacer departamentos y viviendas de 40 metros cuadrados para una familia? Yo creo que ahí es una de las cuestiones que tenemos que analizar perfectamente. No todo debe ser de 40 metros. Definitivamente, es más, no creemos que deba de ser de 40 metros cuadrados toda esa vivienda que se realizará en este sector. Deberemos de ir previendo una vivienda mucho más amable, vamos a llamarla así, de una capacidad mínimo de unos 70-80 metros cuadrados, precisamente para el usuario en este caso. Sobre todo también hay una cosa que es importante: debemos de preparar los equipamientos, no solamente con un parque lineal, sino definitivamente debemos de hacerlo en otro tipo de servicios clínicos, de servicios educativos, de servicios asistenciales que deberá tener. Si vamos a densificar, lógicamente esta gente debe tener acceso a ese tipo de equipamiento. Presidente, ¿cuál es el riesgo que se puede correr si no hay una política adecuada en cuestión de densificación o redensificación de vivienda? Señor, en Tlacomulco, en Tonalá, en municipios metropolitanos ya hay viviendas abandonadas por haber puesto antes que el servicio la especulación. ¿Cuál es tu información al respecto? El riesgo es enorme. Por eso yo hablo de trabajar de una manera integral, desde la misma planeación, para poder determinar hacia dónde vamos. La planeación no solamente va haciendo en lo que vamos a hacer de la construcción de edificio, sino cómo va a ser su mantenimiento, cómo va a ser su manejo, en este caso a través del tiempo, y cómo va a permanecer la población en estas áreas. O sea, si yo no le doto de lo que deba de tener, pues lógicamente vamos a tener otra vez abandono de vivienda. No voy muy lejos. Sí, digo, aunque fue por problemas estructurales, pero tenemos un edificio de pensiones del Estado en el Parque Agua Azul, pero no sé a qué distancia tendremos la primera escuela. Faltó todavía dotar de más. La idea era muy buena, tenemos un parque, tenemos una clínica, tenemos servicios de otra índole, de transporte incluso dentro de una avenida, pero bueno, se dejó por cuestiones estructurales y se fue abandonando poco a poco. ¿El colegio tiene alguna estadística sobre viviendas abandonadas? Sí, más bueno, no es el colegio, al final de cuentas es un dato que proporciona Infonavit o proporciona ahora el IJALBI en este caso, y estamos hablando de alrededor de 350,000 viviendas abandonadas en el estado. 350,000 viviendas. ¿Eso qué representa social y económicamente, arquitecto? Un deterioro total de la economía para muchos, incluyendo para los mismos institutos, que son los que generan esta vivienda, vamos a decir, porque la vivienda formal, que es precisamente la que se ha abandonado, en este caso, pues también representa una merma enorme. El mismo Infonavit busca en estos momentos la manera de poder recuperar estos créditos, estas formas, y de poderlas dotar de lo que debe ser.
O sea, aquí los errores han sido netamente de la planeación, de la ubicación y de los permisos que se otorgaron en este sentido. Aquí estás, Carlos, a ver, dinos. Mira, déjame poner datos del Plan Nacional de Desarrollo de Vivienda rápidamente. El total de viviendas ocupadas en México es de 28.5 millones. 14.6 requieren algún tipo de intervención desde el mejoramiento hasta su reemplazo. Yo ahorita traduzco estos números en el estado de Jalisco. Se requieren al menos 2.9 millones de viviendas nuevas o usadas para abatir el déficit que ya existe. Y entre el 2014 y 2018 se van a demandar casi 3 millones de viviendas más por el crecimiento demográfico. O sea, traemos un rezago, luego se requiere habilitar otro montón de viviendas y además de las gentes que se van a incorporar, los muchachos que están hoy en la universidad o en la preparatoria y que van a formar una familia. ¿Sí? Ok, en Jalisco cuenta con el 6.54 aproximadamente de la población nacional y tenemos, para que se den una idea, tenemos 1.837.000 familias, datos del INEGI, pero ya cambió el modelo de familia. Somos 4 personas por familia, cuando el promedio nacional anda en 3.8. Ya olvídense de las familias de 7, ya no existen. Y ahora este es el modelo. Tenemos viviendas ocupadas 1.800.000, pero tenemos que rehabilitar más o menos 900.000 viviendas. Caramba, qué datos y a qué hora. Ni modo, estimado Carlos, estimado Enrique, Pablo, creo que el tiempo ya se los echó encima, pero habrá oportunidad de seguir platicando sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, Pablo.